La sala de espera del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago bullía con viajeros inquietos en una lúgubre y lluviosa mañana de noviembre. Los anuncios aéreos cortaban el bajo murmullo de las conversaciones que recordaban a los pasajeros que revisaran sus puertas, vigilaran sus pertenencias y se mantuvieran informados sobre los cambios de horario. Bajo las duras luces fluorescentes, una multitud diversa se arremolinaba, familias con cochecitos, profesionales de negocios con elegantes trajes y estudiantes con mochilas, todos convergiendo en la puerta 17. El vuelo de las 9 de la mañana a Atlanta se había retrasado para gran frustración de los pasajeros que esperaban. En el corazón de la sección de primera clase se encontraba Julia Prescott, una pulida ejecutiva corporativa de unos 35 años, vestida con un blazer gris a medida y una falda tubo a juego. Su cabello rubio recogido en un elegante pasador plateado, exudaba un aire de control. El golpeteo rítmico de sus tacones negros contra el suelo delataba su impaciencia. Se dirigía a una importante conferencia de gestión donde planeaba deslumbrar a las personas adecuadas y asegurar un ascenso largamente esperado. Mientras se desplazaba por un flujo de correos electrónicos urgentes, se obligó a sí misma a concentrarse dejando de lado la creciente irritación por el retraso. Finalmente, el altavoz del techo cobró vida anunciando la llamada de embarque para los pasajeros de primera clase. Exhalando aliviada, Julia agarró su bolso de diseñador y un elegante bolso tote repleto de documentos de trabajo. Caminando con paso decidido hacia el jet bridge dentro del avión, la primera clase le ofreció su santuario habitual de amplios asientos y champán de cortesía. Acomodándose en el asiento 2A, colocó sus maletas en el compartimento superior y reanudó el escaneo de su teléfono. Momentos después, un hombre negro alto con uniforme militar apareció en la parte delantera de la cabina, sus ojos buscando su asiento asignado. El parche con su nombre en el pecho decía de Parker. Con un gesto cortés, señaló hacia el asiento 2B junto a Julia. Sus ojos verdes parpadearon con una molestia apenas disimulada mientras ofrecía una sonrisa tensa. Sonrió aunque un juicio tácito se formó en su mente. Me pregunto si está aquí con algún ascenso de cortesía militar. Pagué el precio completo por mi asiento. Resistiendo un suspiro, se giró hacia la ventana dejando claro que no tenía intención de entablar una conversación. Daniel Parker tomó asiento y asintió cortésmente. Un asistente de vuelo pronto se acercó ofreciendo bebidas antes de la salida. Al notar su uniforme, sonrió cálidamente. Gracias por su servicio, sargento. Avíseme si necesita algo. La mandíbula de Julia se tensó. Por supuesto, pensó con amargura, otro beneficio especial para los militares, todos adulándolos. Presionó sus labios y tomó su teléfono, fingiendo estar absorbida en el trabajo a pesar de su autopercepción como alguien que no veía el color. Julia albergaba un prejuicio profundamente arraigado, uno que hervía a fuego lento cada vez que sentía que su propio privilegio era desafiado. Se enorgullecía de su trabajo duro para ganarse su lugar en el mundo y resentía a cualquiera que percibiera que salía adelante sin las mismas luchas a medida que avanzaba el vuelo. Julia vislumbró a Daniel sacando una pequeña fotografía desgastada. Una niña de quizás 8 o 9 años sonrió a la cámara, una diadema brillante en su cabello y un balón de fútbol agarrado en sus manos. La curiosidad de Julia pudo más que su lindo niño, comentó su tono. Genial, tu hija. Daniel levantó la vista, un destello de sorpresa en sus ojos. Sí, señora, esa es mi hija, Kale, Julia Cassie. Puso los ojos en blanco ante la señora. Debe estar orgullosa. Su papá está en uniforme. Agregó un borde de sarcasmo arrastrándose en ti. Viajando a casa después del deber me dirijo a Atlanta para verla. Daniel respondió simplemente algo sobre su falta de elaboración irritó a Julia. Se encontró a sí misma presionando. Debe ser agradable que la aerolínea te ascienda a primera clase, dijo deliberadamente Daniel, mandíbula apretada. Pagué por este asiento yo mismo, no estoy buscando limosna. Su tono permaneció tranquilo pero firme. Julia inhaló bruscamente sintiendo una oleada de indignación. Se dio la vuelta insertando un auricular y terminando efectivamente la conversación, pero una corriente subyacente de resentimiento persistía a mitad del vuelo. El asistente sirvió el almuerzo. Cuando Daniel rechazó el alcohol, el asistente de vuelo nuevamente expresó gratitud por
Su servicio recordándole que su comida era de cortesía. Julia ya no podía contener la lengua. ¿Nunca te cansas de que la gente te adule solo porque usas un uniforme? Preguntó su voz mezclada con desdén. Daniel dejó su tenedor. Su expresión ilegible. Aprecio la amabilidad, dijo uniformemente, pero no pido un trato especial. Julia se burló. De verdad, porque seguro que parece que todos se desviven por ti. Daniel, labios presionados en una línea firme. Señora, si te molesta tanto puedo pagar mi comida, no es gran cosa. Julia, no se trata de la comida, se trata del principio. El silencio cayó entre ellos, pero algo asintió con la cabeza cuando Daniel mencionó en voz baja que estaba visitando a su hija debido a una emergencia médica. Un destello de empatía amenazó con surgir dentro de Julia, pero lo enterró. Probablemente otra historia de Saab sobre facturas médicas. Cuando aterrizaron en Atlanta, Julia desembarcó ansiosamente ignorando la presencia de Daniel. Tenía una conferencia en la que concentrarse. En la recogida de equipaje lo vio por teléfono. Sí, señorita Carter, estoy aquí y estaré en el hospital pronto. Su postura tensa la fastidiaba a algo en lo profundo de ella. Pero lo dejó de lado. No es mi problema. A la mañana siguiente la conferencia de Julia comenzó a toda marcha. Dio una presentación pulida y pulida, ganándose asentimientos de aprobación. Saliendo para un descanso miró su teléfono y congeló un titular de noticias. Decía: sargento del ejército local, niña luchando por su vida, manifestaciones y apoyo comunitario. Al hacer clic en el artículo sintió que su estómago se revolvía. Era Daniel Parker. Su hija Kale estaba en estado crítico luchando contra defecto cardíaco congénito. Una foto mostraba a la pequeña niña ahora frágil y conectada a vías intravenosas. El artículo mencionaba la lucha de Daniel para cubrir los costos de un procedimiento avanzado para salvarle la vida. La vergüenza se apoderó de Julia. Pensó en sus crueles comentarios en el avión. El escepticismo en su voz, superada por la culpa, hizo clic en él. Enlace adjunto de recaudación de fondos. La meta era de 150,000 pesos, el total era de solo 37,000 pesos. Sus dedos se cernían sobre la caja de donaciones. Por una vez en su vida el dinero se sentía insignificante comparado con él peso de su propia conciencia. Escribió 10,000 pesos y presionó enviar. Su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente condujo al hospital infantil Peachtree. Los nervios se retorcían en su estómago. Cuando llegó a la habitación de Kale dudó y luego llamó suavemente. Daniel se giró. La sorpresa se reflejó en su rostro. Señorita Prescott, leí sobre Kale, admitió con voz temblorosa. Quería ver cómo estaban los dos. Daniel la estudió. Finalmente asintió. Ella está luchando. Julia tragó saliva. Lo siento, susurró. Por cómo actué, por lo que dije. Conoció a Kale, ojos cansados. Hola Kale, conocí a tu papá en un avión. Kale dio una pequeña sonrisa. Tú también viajas mucho. Las lágrimas picaron los ojos de Julia. Sí, susurró, pero creo que estaba destinado a estar aquí. Daniel también necesitaba ayuda logística, navegando por el seguro, manejando las complejidades del papeleo del hospital y organizando posibles segundas opiniones. Julia se ofreció como voluntaria sin dudarlo. Daniel, sin embargo, se mostró reacio. Inicialmente no nos debes tu tiempo, dijo jugando con el anillo de bodas que llevaba en una cadena alrededor de su cuello, pero si realmente quieres ayudar no diré que no. Julia se lanzó a la tarea canalizando la misma organización meticulosa que una vez usó para proyectos corporativos. A través de una investigación implacable y llamadas telefónicas descubrió que la mejor oportunidad de Kale estaba con un cirujano altamente especializado con experiencia en defectos congénitos raros. El problema: la lista de espera era dolorosamente larga. Una tarde soleada, Julia salió de la entrada principal del hospital con el teléfono presionado contra su oído mientras llamaba a un contacto que supervisaba las aprobaciones médicas especiales. Una vez podría haber usado tales conexiones puramente para beneficio personal. Ahora sentía una abrumadora necesidad de ayudar, no por penitencia sino porque realmente le importaba. Mientras trabajaba, un colega de la conferencia que ella había abandonado le envió un mensaje de texto. Extrañé tu sesión de la tarde. ¿Todo bien? Julia respondió, simplemente ayudando a alguien que me necesita. Era la primera vez en años que voluntariamente le había dado la espalda a la incansable búsqueda de un avance profesional, y sin embargo, se sintió bien esa noche. Mientras se preparaba para salir del hospital, se encontró con Daniel en el pasillo. Parecía exhausto, pero logró esbozar una sonrisa cansada. Kale tuvo una tarde difícil, pero está estable de nuevo. Sus ojos la estudiaron. Te veo corriendo, haciendo llamadas, ignorando tus obligaciones corporativas con nosotros. ¿Por qué haces esto? Julia tomó aire para calmarse.
Su corazón latía con fuerza porque me di cuenta de que lo vales. Dijo en voz baja, y Kale también lo vale. No porque seas un soldado, no porque me sienta culpable, sino porque son seres humanos que merecen ayuda. Los días se extendieron a una semana. El cirujano especializado finalmente aceptó mover el caso de Kale a la lista de prioridades, en parte debido al creciente interés público, en parte debido a la intervención del brazo filantrópico del hospital. Julia incluso asistió a una reunión de la junta del hospital usando su perspicacia corporativa para defender las necesidades inmediatas de Kaya. Ya no le importaba si la gente susurró que estaba moviendo los hilos. Por una vez la ambición no se trataba de autopromoción, se trataba de salvar una vida. El día de la cirugía la ansiedad espesaba el aire en el pasillo afuera de la sala de cirugía pediátrica. Julia estaba junto a Daniel mientras las enfermeras preparaban a Kale en las puertas dobles que conducían a la sala de operaciones. La niña agarraba un pequeño osito de peluche que Julia le había dado. Ella ofreció una sonrisa valiente aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Julia casi se derrumba cuando escuchó a Kale susurrar: estaré bien, papi. La señorita Julia dice soy fuerte. El nuestro pasó en un silencio insoportable. Daniel caminaba de un lado a otro apretando y soltando las manos mientras Julia estaba sentada rígidamente en una silla mirando el reloj. Aunque nunca había sido religiosa, se encontró rezando en silencio a cualquier poder que pudiera ayudar a Kale a salir adelante. Finalmente apareció el cirujano luciendo exhausto pero aliviado. El procedimiento salió bien, anunció, que hemos reparado el defecto. Se necesita una estrecha vigilancia, pero su pronóstico es cautelosamente optimista. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Daniel enterró su rostro en sus manos, hombros temblando con sollozos silenciosos. Julia sintió las lágrimas corrían por sus mejillas. Una mezcla abrumadora de alivio y asombro. Tocó suavemente el brazo de Daniel. Él la miró con lágrimas en los ojos y la abrazó brevemente y agradecido. Los días que siguieron a la recuperación de Kale fueron una montaña rusa. Manejo del dolor, ecografías de seguimiento y fisioterapia. Julia la visitaba a menudo, a veces trayendo pijamas limpias o refrigerios saludables. Se sentaba junto a la cama de Kale y le leía cuentos para dormir mientras Daniel tomaba descansos para tomar un café o actualizaciones médicas. Señorita Julia, eres la amiga adulta más genial del mundo. Kale declaró una tarde que esa simple etiqueta calentó el corazón de Julia más que cualquier galardón corporativo. Mientras tanto, la historia de Kale ganó atención nacional. Los medios de comunicación destacaron su experiencia, lo que provocó debate sobre las brechas en el seguro médico para las familias militares. Julia incluso apareció en una breve entrevista en video junto a Daniel describiendo la gran cantidad de donaciones y la lucha por asegurar atención de primer nivel. Algunos especularon sobre un posible romance entre ellos, pero la verdad era más simple y mucho más profunda. Habían construido un vínculo que trascendió su doloroso primer encuentro. La transformación de Julia no se detuvo en las puertas del hospital. Buscó asesoramiento para enfrentar los prejuicios que tenía. Albergada durante años, criada en un barrio mayoritariamente blanco y adinerado, había absorbido sentimientos racistas sutiles pero persistentes de sus familiares. Solo ahora se dio cuenta de cuán profundamente esos prejuicios habían moldeado su visión del mundo. Incluida su reacción inicial a Daniel Parker en ese avión fue incómodo, pero se inclinó hacia el proceso determinada a no volver a infligir tal daño. La salud de Kale mejoró constantemente. Llegó un hito cuando su cardiólogo pediátrico la declaró lista para el alta parcial. El día que salió del hospital llevaba zapatillas nuevas que se iluminaban con cada paso. Envolvió sus pequeños brazos alrededor de Julia. Gracias por ayudarme, señorita Julia. Espero que todavía vengas a verme aunque no esté en el hospital. La garganta de Julia se apretó. Prometo que lo haré, susurró parpadeando conteniendo las lágrimas mientras Daniel ayudaba a Kale a sentarse en una silla de ruedas para el papeleo final del hospital. Se volvió hacia Julia. No puedo pagarte todo lo que has hecho. Sé que comenzó con una donación, pero fuiste mucho más allá. Nos apoyaste. Nunca lo olvidaré. Julia sonrió. Déjame estar en la vida de Kale. Eso es suficiente. El mes siguiente se sintió como salir de la oscuridad. Kale se adaptó a su medicación regresando a la
Infancia leyendo, dibujando, incluso paseos cortos por el parque con Daniel empujando su cochecito. Julia siguió involucrada organizando trenes de comida, dejando comestibles o simplemente apareciendo para charlar. El trabajo se sentía diferente ahora, menos satisfactorio en comparación con el impacto real que estaba haciendo. En lugar de buscar ascensos, comenzó a impulsar iniciativas filantrópicas dentro de su empresa. La gerencia se dio cuenta ofreciéndole un rol de liderazgo en responsabilidad social corporativa, un puesto que nunca habría buscado antes de conocer a Daniel y Kale. 3 meses después, Julie se encontró en una barbacoa en el patio trasero de la casa de la tía de Daniel, la única persona blanca presente. Esperaba sentirse fuera de lugar, en cambio no sintió nada más que calidez y bienvenida. Sentada en una mesa de picnic, vio a Daniel ayudar a Kale a lanzar una pelota de fútbol de espuma. La pelota se tambaleó. Kale rió tan fuerte que tuvo que sujetar su pecho con cuidado. Daniel dio sus brazos y esta vez la pelota voló unos pocos pies más lejos. Su risa compartida llenó el patio. Julia cerró los ojos inhalando el olor a humo de carbón y hierba recién cortada. Pensó en cómo empezó todas sus palabras de odio en el avión, las suposiciones que había hecho si no hubiera tomado ese vuelo, si no hubiera leído ese artículo. El pensamiento era demasiado enorme para procesar. El destino, la suerte, el destino, lo que fuera, la había obligado a enfrentar las partes más feas de sí misma. Y de alguna manera le había dado la oportunidad de cambiar. Más tarde, cuando el sol se puso detrás de los árboles, Kale se acurrucó a su lado. ¿Podemos leer una historia?, preguntó. Julia sacó un libro de su bolso y comenzó a leer bajo el resplandor de la luz del porche. Daniel estaba cerca, con los brazos cruzados, mirándolos. Sus ojos se encontraron. Él cortó un silencioso gracias. En ese momento, Julia sintió que los últimos pedazos de su antiguo yo se escapaban. Había encontrado algo mucho más significativo que el éxito profesional. Había encontrado la redención, una familia y una razón para seguir luchando por los demás, porque a veces los peores momentos de nuestras vidas no nos definen. Las decisiones que tomamos después sí lo hacen.